Vamos a ver. Estamos ya de vuelta acá a las 8:45 hablando acerca de este tema de coyuntura internacional y de importancia para todos. Queremos conocer pues toda la información de voz de las fuentes oficiales en cuanto al coronavirus, su prevención, pero también los efectos que esto pudiese tener para nuestro país. Pues bueno, ya hablamos en el primer segmento acerca de estas restricciones que enfrentan los viajeros en los aeropuertos del mundo. Guatemala ha tomado sus propias decisiones y cómo afectan estas medidas al país. Vamos a hablar esta noche con Ricardo Sagastume Morales, el excomisionado para el turismo por Ajexport, y luego se unirá a la mesa Jorge Mario Chajón, exdirector del INGUAT. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y el agradecimiento por acompañarnos, licenciado Sagastume. Conocedor de toda la dinámica de economía internacional, cómo golpea esta pandemia a un mundo que, aunque va en declive la internacionalización y la globalización, ya muchas zonas del mundo están hablando de los nacionalismos, de volver inclusive al proteccionismo, pero en esta etapa, ¿cómo se ve una pandemia de esta naturaleza golpeando pues a una sociedad globalizada? Bueno, creo que tenemos que tomar en cuenta, y que esto viene a confirmar, que la globalización lo que ha confirmado hoy con este problema mundial es que tenemos una interconexión todos los países de alguna u otra manera. Pero hoy por hoy el mayor problema se ha reflejado en esa comunicación vía los medios de transporte. Fundamentalmente el transporte aéreo es el que más se ha afectado. El transporte terrestre no hemos tenido mayor informe, se maneja de otra manera y está teniendo algún impacto también en el tema del transporte marítimo, relacionado siempre el tema de las personas, el turismo de los cruceros. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que con algún tiempo hemos empezado a tener algunas medidas de prevención, viendo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos últimos 3 meses, desde que arranca en China el problema y se empieza a expandir en Europa, fundamentalmente, donde está reventando, perdón por la expresión, el problema del contagio masivo comunitario que está ocurriendo. Nosotros todavía estamos relativamente lejanos, con algunos casos aislados. Guatemala todavía estamos, hasta ahora no hemos reportado un caso puntual concreto. Ha habido 2 o 3 situaciones que se han considerado pues un tipo de influenza y se ha controlado y no hemos tenido ese problema. Pero el impacto económico es algo que tenemos que empezar a prever, y cómo nos integramos los distintos actores de la sociedad. Usted trae a la mesa una arista que no hemos conversado y que es a veces poco discutida y conocida, que es el turismo y la movilidad vía marítima. Usted refiere el tema de cruceros. Salvadoreños que toman crucero en Panamá, ya el anterior invitado, el licenciado Argueta, director de General de Aeronáutica, refería al cierre, pero ¿existirán los controles en puertos que reciben a cruceros provenientes de diferentes partes del mundo? Y nosotros somos un buen referente de lo que podemos hacer en Guatemala y lo que podríamos hacer en la región, sobre todo porque en la región centroamericana tenemos que tener claro que la crisis que está ocurriendo genera oportunidades. Para nosotros como Guatemala, que tenemos bastante blindaje por ahora, nuestros mayores competidores en Centroamérica, que es Costa Rica, El Salvador, que acaba de decretar su cuarentena total en todo el país, pero Honduras, que se mantiene todavía con 0 problemas, incluso es uno de los países donde mayores cruceros arriban en la isla de Roatán. Ese es uno de los lugares donde la actividad de cruceros no se ha escuchado ningún tipo de medida restrictiva. Cancún, por ejemplo, estamos viendo ahora, hay un boom del turismo norteamericano, porque miremoslo de esta manera, muchos turistas ya no van a poder ir a Europa. Entonces, esos turistas, en el caso del mercado norteamericano, que nosotros no lo tenemos al 100%, Costa Rica nos lleva ventaja, por ejemplo, con canadienses, con norteamericanos. Esta es una oportunidad brillante para nosotros tener toda la iniciativa, la enjundia, la coordinación entre el sector empresarial, sector público, para poder hacer atractivo el país para ese mercado norteamericano, pero todo el turismo sudamericano que tampoco va a ir a Europa.
Esa es una gran oportunidad que nosotros tenemos aquí para poder generar, volvernos un polo de atracción y empezar a aprovechar la crisis de otros lugares con unas fortalezas que podamos tener nosotros. Pero se requiere muchísimo que haya un poco más de coordinación en los distintos actores, porque necesitamos ser sumamente puntuales, exigentes, proactivos y exitosos en ese sentido. Así es. Bueno, tenemos algunas preguntas acá en redes sociales en torno a una situación que se dio con una paciente que fue a una clínica del ICS en zona 9 y falleció a lo interno de un taxi. A esta hora no hay ningún pronunciamiento oficial. Ya se sabe que el ministro de Salud Pública lo que informó fue que se le van a realizar los peritajes de rigor para determinar cuál fue la causa de muerte y descartar o confirmar si esto tuviese alguna relación con coronavirus. Lo estamos informando porque ustedes a través de las redes sociales nos están pidiendo que actualicemos este tema y a esta hora de la noche, 10:16, no hay ninguna información oficial, ninguna noticia respecto a si esta mujer murió por coronavirus o si no murió por coronavirus. Lo único que se sabe es, de voz del ministro de Salud Pública, que se le están realizando las pruebas de rigor para descartar o confirmar si esto tiene que ver con la enfermedad, pero no hay que caer en el pánico, puede ser cualquier otra situación, así que hay que esperar la información oficial, que a esta hora todavía no llega la confirmación si esto tiene relación con el coronavirus. Nos acompaña ya en el estudio acá Jorge Mario Chajón, exdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo en Guate. Buenas noches, a las órdenes. Señor Chajón, ¿qué impacto puede tener para Guatemala el tema de suspender los vuelos procedentes de 7 países? Bueno, de Europa, Guatemala tiene alrededor del 11-12% de toda la mezcla de turistas que están llegando a nuestro país, y básicamente pues de ahí es donde viene la suspensión de vuelos, especialmente de la aerolínea que está volando directamente, se mantiene volando, digamos, de forma regular hacia Guatemala de España, y definitivamente eso, que fueron 10%, estamos hablando de unos 250,000 turistas, que además de eso son los que le proveen a Guatemala un gasto promedio más alto y también una estadía promedio más alta, el turista europeo, porque tenemos un gran volumen, por ejemplo, del turismo salvadoreño, alrededor del 45%, pero que tiene una estadía promedio mucho más baja y un gasto promedio diario también más bajo. Entonces, realmente el impacto económico también puede andar más allá del 10%. Y si tomamos en cuenta también que hoy El Salvador se está aislando y que está poniendo restricciones hacia Guatemala, y Guatemala en reciprocidad se las ha puesto también a El Salvador, podemos pensar que ya estamos hablando de más del 50% del volumen de turistas de estas dos regiones, tanto de Europa y de nuestro vecino El Salvador. Entonces, sí puede ser muy, muy negativo. Depende cuánto tiempo dure realmente esta emergencia, pero es incierto, digamos, en cuanto al tema del coronavirus, cuánto tiempo vaya a ser controlado. Sin embargo, hay países como El Salvador que están diciendo, mire, tenemos 21 días de cuarentena. Y en el caso de Estados Unidos dice tenemos 30 días de cuarentena. Yo creo que la incertidumbre de decir en Guatemala no sabemos qué va a pasar ni qué vamos a hacer en los siguientes días, la siguiente semana, los siguientes 15 días, es más grave que tener también el propio coronavirus vigente. Vienen los turistas y dicen los grupos, las empresas que tienen eventos, queremos reprogramar, pero no se sabe para cuándo, porque no sabemos para cuándo se puede tener la expectativa de levantar un estado de alerta, digamos. Entonces creo que eso debiera ser algo que debiera estar en la mesa, que como Estado podamos decir cuánto tiempo realmente vamos a tener de emergencia o de aislamiento, para que podamos de esa misma forma planificar los grupos de turistas que en este momento ya cancelaron. Y lo que algunos expertos están hablando es que puede andar entre el 30 y 40% de caída
lo cual sería para Guatemala de una derrama económica de 1.300 millones que pueda bajar unos, ¿qué será? 400, 500 millones de dólares, lo cual sería un impacto muy fuerte en la economía, pensando que el turismo está aportando el 3.16% del Producto Interno Bruto. Licenciado Sagastume, a partir de los importantes datos que da el licenciado Chajón, estamos además en un preámbulo de una de las épocas más importantes para la economía del turismo en el país, que estamos hablando de Semana Santa. ¿Cómo percibe usted que se dará el comportamiento de esta Semana Santa 2020? Creo que el licenciado Chajón dio el impacto económico que esto, de hecho, ya el efecto se va a ir sintiendo a lo largo de los meses. Creo que tal vez una de las cosas que debemos sacar de positivo dentro de esta crisis es algo que ha costado que entiendan en términos generales el valor y la importancia que tiene el turismo en Guatemala. Porque durante el periodo de Jorge Mario en el INGUAT, donde se implementó frontalmente y de forma constante el Plan Maestro de Turismo Sostenible, firmamos convenios y tuvimos una relación sector privado y sector público. Dentro de esa misma dinámica, hoy con esta crisis deberíamos haber activado otras instancias dentro del país, porque hay información que solo los agentes económicos le pueden dar al Estado, a las autoridades, porque a cada uno nos duele en el lado donde nos golpea. Y entonces el turismo tiene una característica que es bien horizontal, y entonces involucra una serie de servicios que son proveedores del turismo, directa e indirectamente. Entonces, teniendo la Semana Santa, donde los lugares más importantes son los puertos, las playas, Antigua Guatemala, algunas otras regiones como Atitlán o los lagos, van a ser lugares que van a ser severamente afectados porque la gente no va a ir por algún tipo de temor. Pero el problema es que si se nos cae el turismo internacional y la operatividad de las empresas, la mayoría son pymes, en la parte internacional como efecto negativo, el turismo interno va a verse seriamente afectado porque no vamos a tener la capacidad de reacción. Tenemos dos países que están generando un tipo de apoyo a las empresas para hacerles un poco más suaves sus cargas financieras u otro tipo de obligaciones. El presidente Trump en Estados Unidos ya anticipó que estaba o va a tener alguna reunión con el Congreso para generar algún tipo de suavización en temas impositivos a las empresas. Lo está haciendo España con el sector turismo, porque están preocupados realmente con una actividad económica. Y nosotros, en Guatemala, yo creo que esta es la oportunidad de poder implementar una serie de medidas económicas, subiendo a las mesas de discusión para tomar decisiones ágiles, inmediatas, a otros agentes públicos y privados. Hoy se activó una mesa de crisis dentro del sector empresarial del turismo y el INGUAT, que va a ser permanente, esperamos que sea permanente, debe ser constante, todos los días tenemos que estar en comunicación, pero hay otras instancias que a mí me parece que debiéramos subir. Está CONAPEX, que es una instancia institucional, ahí está el sector productivo completo, está el sector público, está la Vicepresidencia de la República, está el Ministerio de Economía, y en el acuerdo de establecimiento del estado de calamidad pública, solamente están implementados en el artículo 5 el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ahí debe estar PRONACOM, ahí debe estar esta instancia de CONAPEX, debe estar el INGUAT, debe estar el Ministerio de Educación, es decir, es que esto es bien importante, el Ministerio de Trabajo, ¿qué vamos a hacer? Porque deben tomarse medidas puntuales, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, cuando empecemos a tener que despedir gente, porque no hay o no va a haber actividad económica para poder sostener una carga laboral que es muy importante. Ahora bien, licenciado Chajón, hay, digamos, pues toda una alarma en la población, es entendible, estamos ante algo que, pues bueno, ya ha provocado muchas muertes a nivel internacional. El INGUAT hablaba en días recientes de que el 22% de las reservaciones al inicio de la semana se habían cancelado, hoteles, turicentros, qué sé yo, pero el 22%. ¿Cree usted que con el devenir de los próximos días, las semanas, y ya como dice Cristian, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, puedan haber más cancelaciones y estemos hablando de un 2020 bastante golpeado en el sector turismo?
Definitivamente que van a haber más cancelaciones de las que habían a principio de la semana. El anuncio del cierre de fronteras prácticamente para Europa, que luego se limitó a algunos países, creo que afectó bastante. Hubo unas horas en las que se tuvo el cierre, decía, Europa completo, y mientras se delimitó, esas horas fueron importantes para que se dieran muchas cancelaciones y que ahora va a costar de nuevo recuperarlas. Definitivamente que vamos a tener un 20 muy golpeado, y yo diría que, como lo dije en otro medio de comunicación, es importante que en este momento el turismo interno se pueda activar. Los países, hay expertos que también están diciendo que este virus se ataca con aislamiento de los países, y creo que es el camino que están siguiendo el gobierno actual, y entonces yo creo que el turismo interno puede ser la solución. Hay varias razones por las cuales puede ser esa la solución. Número uno, que tenemos una época de calor, dicen también los expertos que 20, 25, 26 grados es lo más que soporta este virus. Vamos a tener época caliente en Guatemala. Nosotros no tenemos todavía la presencia confirmada de ningún caso. También no tenemos un contacto tan amplio, digamos, sobre todo como algunos países como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con China. Nosotros no tenemos una relación comercial tan abierta con China, turistas de China tenemos muy pocos, entonces eso ha hecho que nos mantengamos ciertamente aislados, y entonces eso nos da también una ventaja, que podemos movernos dentro del territorio. Va a ser importante que INGUAT, en conjunto con el sector privado, pueda establecer tarifas especiales para guatemaltecos. La Semana Santa vamos a tener estos turistas europeos menos, probablemente unos norteamericanos menos también, que también es alrededor de otro 10% de los turistas. Es una oportunidad para que los guatemaltecos visitemos el país, para que se activen todo el sector privado en oferta de precios hacia los guatemaltecos, pero también sí va a ser importante que el gobierno, en esta mesa de crisis que están planteando, pueda tener algunas soluciones en apoyo a las empresas turísticas, sobre todo porque 9 de cada 10 tour operadores es MIPYME, 3 de cada 4 hoteles también es MIPYME, y el turismo está dejando alrededor de unas 480,000 plazas de trabajo entre los empleos directos e indirectos, y esto sí golpearía definitivamente la economía. Sabemos también que se provee de la agricultura, digamos, de muchos sectores más, la artesanía. Como decía el licenciado Sagastume, es algo que es bastante plano, bastante bien distribuido el ingreso, pero también se da en este momento que hay una crisis, la inversa. También estos sectores que salen muy beneficiados con el turismo, ahorita van a salir muy perjudicados también. Licenciado Sagastume, a partir del planteamiento y construyendo sobre lo que el licenciado Chajón plantea, desde 1929, que no estábamos en un escenario de contagio, de deterioro económico a nivel mundial. Ya el tema de cómo ha impactado la economía china, y teniendo en cuenta que China se estaba convirtiendo en uno de los polos económicos del mundo, compitiendo inclusive fuertemente con la primera economía mundial, estamos ante un escenario en donde podríamos llegar, si esto no tiene una salida en las próximas semanas. Mario en el corte planteaba un par de semanas para que esto se estabilice. Si no alcanzamos esa estabilización de la pandemia en las próximas semanas, ¿hay riesgos de llegar a una crisis como la del 29? Bueno, el problema que estamos viendo, la caída de las bolsas, pero resulta también que el petróleo está bajando. Es decir, hay medidas que pareciera que no tienen lógica para nosotros. El sector productivo en Guatemala ha estado anunciando en algún segmento la gran oportunidad de vender nuestros productos de exportación a esos mercados que están en crisis, porque nosotros sí podríamos tener la capacidad de poderlos surtir y proveer. Es decir, es cuestión de hacer un análisis, pero necesitamos integrarnos más. Ahorita es cuando debiéramos poner a prueba el tema de la integración centroamericana. Todo lo que hemos estado hablando en los últimos 2 o 3 meses, lamentablemente El Salvador fue el primero en tomar la medida menos recomendada, hablando del sistema de integración. En El Salvador está la Secretaría General de Integración, el actual secretario es el expresidente Vinicio Cerezo. Yo por lo menos no he visto una actitud más propositiva. El Parlacén podría tener una oportunidad maravillosa de poder tener una acción
integrada. Los 3 países de Centroamérica tenemos el trifinio también, donde hay una comunidad. Es decir, este es el momento para que la integración regional económica pueda verse mucho mejor reflejada. Y para cerrar, Petén, la isla de Flores, el municipio de Flores, acaba de celebrar un convenio de hermanamiento con Cancún. O sea, la gente se está activando. Creo que hay grandes oportunidades, pero necesitamos que nos integremos mucho más, sector productivo en todas sus facetas y el sector autoridad. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros hablando acerca de esta situación, este tema de coyuntura nacional. A Cristian Castillo también por acompañarnos en las entrevistas. A ustedes en casa, recuerden informarse a través de los canales oficiales, las autoridades, para tener información correcta y no caer en pánico y alarma basado en desinformación. Tenga una excelente noche.